Las letras mexicanas se visten de gala al festejar el 80 aniversario del nacimiento del internacionalmente conocido y reconocido escritor mexicano Carlos Fuentes, y 50 años de la aparición de su primera novela, La región más transparente. Desde muy temprana edad, tuvo muy clara su vocación por las letras, vocación que, como él lo ha dicho, le inculcó su padre, quien le puso a leer desde los 7 años. Mark Twain y Edmundo de Amicis son los autores más importantes que lee en esta edad temprana. Con las lecturas de Rafael Sabatini y Emilio Salgari, surge en él el amor por la literatura. Sus primeros años de vida transcurren entre las ciudades de Panamá, Quito, Montevideo y Río de Janeiro, donde su padre ocupa varios puestos diplomáticos, entre ellos el de secretario del embajador mexicano en Brasil, el escritor Alfonso Reyes, con quien Fuentes mantendrá una relación muy próxima en sus años mozos. Su infancia la pasa en Washington, D.C., en donde realiza su educación primaria al tiempo que su padre ejerce como consejero de la Embajada de México. Durante sus vacaciones de verano, asiste a escuelas en la Ciudad de México para no perder la lengua castellana y para conocer la historia patria. Queda el cuidado de sus abuelas y tías, con quienes establece lazos perdurables de afecto e imaginación. El México revolucionario de Lázaro Cárdenas lo marca políticamente desde niño, así como la Guerra Civil Española y la llegada de los primeros judíos exiliados de Alemania a su escuela en Washington. La carrera diplomática de su padre lo lleva a vivir su adolescencia en Santiago de Chile y Buenos Aires. Es la época del Frente Popular chileno y la Segunda Guerra Mundial, dos hechos que se imprimen profundamente en su sensibilidad. Gabriela Mistral, Pablo Neruda, la obra de Jorge Luis Borges, Verne, Dumas y Stevenson son las lecturas que despiertan el interés del joven Carlos. De regreso a México, termina sus estudios de secundaria y bachillerato. Su guía literario es el maestro Enrique Moreno de Tagle, quien pone en sus manos una obra reveladora de la literatura mexicana, Al filo del agua, de Agustín Yáñez. Sigue en contacto con el grupo de diplomáticos surgidos de la Revolución Mexicana y se forma en los principios de la política exterior mexicana, no intervención y autodeterminación. Lee El Quijote, operación que a partir de entonces repetirá cada año. Aprende a bailar, a enamorar muchachas y a hacerse de grupos de amigos para salir de excursión a los volcanes y a los cañaverales, al mismo tiempo que inicia su labor como escritor. Y mi primer cuento, figúrate, lo publiqué en el boletín del Instituto Nacional de Chile, que fundó Victorino Lastarria, nada menos. Y yo a los 11 años pues sometí mi cuento, me lo aprobaron, y ya empecé una carrera que en cierto modo se develó cuando estaba yo en la preparatoria, hazme el favor, y hubo un concurso de cuentos. La condición es que fueran anónimos. Entonces, el día de la premiación, pues, primer lugar, con el nombre de fulano de tal, yo, Fuentes. Segundo, también. Tercero, también. A los 20 años, publica relatos cortos en las revistas Mañana e Ideas de México, así como reportajes y artículos políticos en Novedades, Hoy y Voz. Asiste a cursos de filosofía con José Gaos y Eduardo Nicol y de estética con Justino Fernández. Reingresa a la Facultad de Derecho, incorporándose a la llamada generación del medio siglo. Mario Moya Palencia, Porfirio Muñoz Ledo, Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea, Javier Wimmer, agrupada en torno al maestro Mario de la Cueva. Con apenas un cuarto de siglo de vida, gana el primer lugar en el concurso de ensayos convocado por el cuarto centenario de la Facultad de Derecho. Publica la revista generacional Medio Siglo, en la cual colaboran otros jóvenes escritores: Salvador Elizondo, Sergio Pitol, Marco Antonio Montes de Oca y en sus primicias José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Los días enmascarados, una colección de cuentos entre los que destaca Chuck Moll, que contiene muchas de las preocupaciones formales y temáticas de sus otros libros, es el primer libro que publica. Desde su juventud más temprana, siente una marcada inclinación por el periodismo, la cual expresa plenamente en los artículos que escribe para revistas mexicanas y extranjeras sobre los temas de su preferencia: literatura, cine y política. Es lector asiduo de Juan Rulfo, de poetas y novelistas ingleses como André Gide, D.H. Lawrence, Aldous Huxley,
T.S. Eliot y Virginia Woolf, entre otros. A la vez que empieza a escribir La región más transparente, colabora estrechamente con Fernando Benítez y Vicente Rojo en el suplemento México en la Cultura del diario Novedades y se retira del servicio diplomático, mientras que en su vida sentimental desposa a la actriz Rita Macedo. 2 años después de publicada La región más transparente, aparece la primera traducción al inglés. Carlos Fuentes nos habla de su experiencia al escribir. Tú sabes que los libros se escriben en soledad, no en comité. Uno vive horas muy solitarias, pero muy fecundas, muy contentas, muy alegres, porque se está creando algo, porque se está apelando a la imaginación, que es una de las grandes facultades que tenemos los seres humanos. Escuchemos de su propia voz cómo concibe los personajes de sus novelas. Tienes ideas preconcebidas que a veces se actualizan en el papel, en la escritura, y a veces no. Resulta que creí que el señor tenía una nariz muy grande y pues era chato. En realidad lo voy descubriendo a manera que escribo, por la manera como huele o hace el amor, que se pues no era narigón, era chato. De manera que esto se va desarrollando en la escritura, aunque siempre hay una idea. Sí, a veces hay una idea preconcebida, a veces no hay idea alguna. Es el personaje en su desarrollo el que te va diciendo, este soy yo, figúrate, de veras no sabía. Nos da su punto de vista de la diferencia de su visión panorámica del México postrevolucionario, de la región más transparente, al México que narra en Todas las familias felices. En el 58 había todavía una cierta euforia nacional, un sentimiento de que se había hecho una revolución y aunque no había democracia, sí había una sensación de progreso, de mejoramiento paulatino de las clases sociales, de ascenso de la clase obrera, de la clase media, y eso se perdió hoy. Ahora no parece haber un proyecto nacional como no sea el de la democracia y acabar con la pobreza para que la democracia realmente se instale y no sea un ave de paso. De su visión acerca de la función social y cultural de la literatura nos dice: mira, yo nunca me adherí a la fe de Jean-Paul Sartre de la obligación del escritor de comprometerse políticamente. ¿Qué cantidad de escritores no se comprometieron políticamente y escribieron grandes obras? Porque la función social de la literatura, que a mí me parece inevitable, no viene de un propósito programático o propagandístico, ni siquiera de las buenas intenciones. ¿Cuántas malas novelas se escribieron en América Latina para defender al trabajador bananero? Pues bananas, ¿verdad? Porque no pasaron a la historia. Una novela tiene que ser fiel a sí misma y en la medida en que lo es, defiende los dos grandes valores de la literatura, que son el lenguaje y la imaginación. Desde ese entonces, desde que aparece esta su primera célebre novela, la vida de Carlos Fuentes ha sido intensa y fecunda. En el ámbito personal se convierte en padre de su hija Cecilia en 1962. Se divorcia de la actriz Rita Macedo en 1972 y más tarde contrae nuevas nupcias con la periodista Silvia Lemus, con quien procrea 2 hijos y a la fecha continúa en feliz matrimonio. En México y en el extranjero ha ganado concursos y premios por algunas de sus obras. Su producción literaria es muy vasta. Ha escrito una gran cantidad de ensayos para diferentes revistas del país y del extranjero. Escribe regularmente en varios periódicos de España y es editorialista en periódicos de México y Estados Unidos. Sus artículos son distribuidos mundialmente por el New York Times. Ha escrito una gran cantidad de novelas, así como libros de cuentos, obras de teatro y guiones de cine. Gran parte de su producción literaria ha sido traducida a muchos idiomas. Ha formado parte del jurado en muestras cinematográficas y ha sido profesor en universidades de Estados Unidos. Ha tenido una probada solidaridad con movimientos populares, sindicales y de liberación nacional. Carlos Fuentes es un escritor viajero. Toda su vida ha transcurrido en tantos lugares. En ocasiones, establece su residencia por temporadas en diversos países del mundo para escribir. Entre sus amigos se cuentan grandes escritores tanto mexicanos como latinoamericanos, norteamericanos y europeos, cineastas, periodistas, intelectuales, actores, políticos y estadistas. Se ha hecho acreedor a múltiples premios y reconocimientos a su labor literaria, medallas y condecoraciones de casas editoriales, de universidades, de instituciones, de gobiernos y de países. Ha recibido doctorados de varias universidades del mundo.
Carlos Fuentes, una inteligencia atenta al presente y sus inquietudes, el profundo conocimiento de la psicología del mexicano y una cultura de alcance universal hacen de su obra un punto de referencia indispensable para el entendimiento de México. Izca Cienfuegos cruzó el pavimento y llegó hasta el centro del Zócalo. Girando sobre sí mismo, bebió con la sangre los cuatro costados de la gran plaza. Estaba desierta. El último rayo oblicuo del sol se perfilaba como un escudo. Cienfuegos se detuvo, la cara abierta hacia ese último rayo. Palacio, catedral, el edificio del ayuntamiento y el lado desigual de piernas arqueadas dejaban que la penumbra constituyera una región de luz pasajera, opaca, entre la sombra natural de sus piedras rojizas y de marfil gastado. Por los ojos violentos y en fuga de Izca corría otra imagen. En el sur, el flujo de un canal oscuro, poblado de túnicas blancas. En el norte, una esquina en la cual la piedra se rompía en signos de bastones ardientes, cráneos rojos y mariposas rígidas. Muralla de serpientes bajo los techos gemelos de la lluvia y el fuego. En el oeste, el palacio secreto de albinos y jorobados, colas de pavo real y cabezas de águila disecada. Las dos imágenes dinámicas en los ojos de Cienfuegos se disolvían la una en la otra, cada uno un espejo sin fondo de la anterior o de la nueva. Solo el cielo, solo el escudo mínimo de luz permanecía igual. Reaparecerá, murmuró Izca, envuelto y arrastrado por la doble imagen. Bajó la cabeza, cerró los ojos, la cabeza le nadaba en el sabor de la sangre y la sangre le zumbaba en las orejas como una doble respiración, la que se une en la hora del terror, la respiración del hombre y la del fantasma, el uno frente al otro, pero invisibles. Izca abrió los ojos a la noche, el sol se había puesto. En la oscuridad, con la mirada azorada, el hombre sentía correr una multitud de sombras por su pecho. Quiero otra noche, no esta, murmuró. Otra noche, no esta. Una noche en que se puedan recoger los fragmentos de la luna, todos los fragmentos rotos del origen, y volver a tocar los íntegros. Otra noche. El alumbrado del Zócalo se encendió. Quería leer esto porque estuvimos recorriendo las excavaciones del Templo Mayor del Zócalo de México en agosto-septiembre del 81, ¿verdad? Y me llama la atención que esto lo escribí en La Región Más Transparente en 1958, cuando yo cruzaba el Zócalo todos los días para ir a la Facultad de Derecho de la Universidad de México, y me imaginaba que mis pies iban caminando sobre lo que fue la Gran Tenochtitlán. Decía, aquí voy caminando y aquí debajo estaba el muro de serpientes del Zompantli, aquí estaba el templo de Huitzilopochtli, aquí estaba el palacio de Moctezuma, y nunca los volveré a ver. Pero un buen día, como sucede en esa ciudad mágica que es México, estaban excavando el Zócalo para hacer el metro, el subway de México, y claro, encontraron
La imagen de la diosa de la luna, el Coyolxauhqui, una diosa desmembrada, porque el origen antiguo de México nace del desmembramiento, de la ruptura de la realidad, en este caso una madre totalmente desmembrada por sus hijos, sus pedazos lanzados al universo, al cosmos, al vacío, y de ahí la obligación humana de reconstruir el origen, de reconstruir la unidad. Bueno, ahora lo vimos tú y yo, estaba ahí todo lo que yo había soñado, lo que creía muerto, estaba vivo. Estaba vivo lo que yo creía muerto. Entonces, ¿cómo fue tu reacción? Óyeme, es que siempre he pensado que en México hay subterráneos de la memoria, de la imaginación, de la realidad, y de repente resulta que es cierto, que es verídico en el sentido de la exactitud, porque yo creo que la verdad es la verdad de la imaginación también, no solo la verdad de lo que se puede medir y contar. Mi nombre es Isca Cienfuegos. Nací vivo en México, DF, esto no es grave. En México no hay tragedia, todo se vuelve afrenta esta sangre que me punza como filo de maguey, y mi eterno salto mortal hacia mañana, juego, acción, fe, día a día, no solo el día del premio o del castigo. Veo mis poros oscuros y sé que me lo vedaron abajo, en el fondo del lecho del valle. Duende de Anáhuac, que no machaca uvas, corazones, de hinojos coronado de nopales, flagelado por su propia, por nuestra mano, su danza, nuestro baile, suspendida de un asta de plumas o de la defensa de un camión muerto en la guerra florida, en la riña de cantina, a la hora de la verdad, la única hora puntual. Has venido a dar conmigo, sin saberlo, a esta meseta de joyas fúnebres. Aquí vivimos, en las calles se cruzan nuestros olores, nuestras carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas, jamás nos hemos hincado juntos, tú y yo, a recibir la misma hostia, desgarrados juntos, creados juntos, solo morimos para nosotros, aislados. Aquí caímos. ¿Qué le vamos a hacer? Aguantarnos, mano, a ver si algún día mis dedos tocan los tuyos. Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad, ciudad puñado de alcantarillas, ciudad cristal de vaos y escarcha mineral, ciudad presencia de todos nuestros olvidos, ciudad de acantilados carnívoros, ciudad dolor inmóvil, ciudad de la brevedad inmensa, ciudad del sol detenido, ciudad de calcinaciones largas, ciudad a fuego lento, ciudad con el agua al cuello, ciudad del letargo pícaro, ciudad de los nervios negros, ciudad de los tres ombligos, ciudad de la risa gualda, ciudad del hedor torcido, ciudad rígida entre el aire y los gusanos, ciudad vieja en las luces, vieja ciudad en su cuna de aves agoreras, ciudad nueva junto al polvo esculpido, ciudad a la vera del cielo gigante, ciudad de barnices oscuros y pedrería, ciudad bajo el lodo esplendente, ciudad de víscera y cuerdas, ciudad de la derrota violada, la que no pudimos amamantar a la luz, la derrota secreta, ciudad del tianguis sumiso, carne de tinaja, ciudad reflexión de la furia, ciudad del fracaso ansiado, ciudad en tempestad de cúpulas, ciudad abrevadero de las fauces rígidas del hermano empapado de sed y costras, ciudad tejida en la amnesia, resurrección de infancias, encarnación de pluma, ciudad perra, ciudad famélica, suntuosa villa, ciudad lepra y cólera hundida, ciudad tuna incandescente, águila sin alas, serpiente de estrellas. Aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire. Carlos Fuentes, cuentista, editor de revistas literarias, guionista, historiador y director de cine. Fuentes, periodista, dramaturgo, diplomático, lingüista. Carlos Fuentes, novelista, integrante del boom literario latinoamericano.
crítico social, crítico literario, político, sociólogo, teórico, trotamundos. En suma, Carlos Fuentes, escritor mexicano nacido en 1928, es la personificación misma del escritor moderno. Licenciado en Derecho, con estudios internacionales en Europa y Estados Unidos, Fuente inicia su carrera literaria con Los días enmascarados, serie de 6 cuentos publicados en 1964, de entre los que destaca Chacmol, uno de los mejores relatos cortos de la literatura mexicana. Desde su primera obra, Fuentes manifiesta ya los elementos que serán fundamentales en toda su producción: lo real, el presente crítico, degradado y en rebelión, y lo irreal, los mitos, el pasado, la magia. Con su primera novela, La región más transparente, publicada en 1958, Fuentes marca un hito al ser la primera novela de carácter francamente urbano en la literatura mexicana contemporánea y al revelar un estilo literario trabajado, concreto, que usa vocablos y giros populares a la vez que plantea graves situaciones sociológicas. La moralidad arcaica de la provincia mexicana es atrapada por Fuentes en su segunda novela, Las buenas conciencias, editada en 1959. Con la muerte de Artemio Cruz, publicada en 1962, el autor abarca medio siglo de vida mexicana. Nuestro tiempo, espacio, atmósfera, nuestras condiciones políticas y sociales van a moldear la vida, el ascenso, la riqueza y la muerte de Artemio Cruz. Buena parte de la producción literaria de Carlos Fuentes ha sido objeto de estudios y ensayos en Europa, Estados Unidos y América Latina. De su obra destaca su cuento Aura, publicado en 1962 y considerado como una obra perfecta, en la que lo real y lo mágico se mezclan creando una tensión siempre en aumento que acaba por envolver al lector. En 1964 publica su volumen de cuentos Cantar de Ciegos y su novela Zona Sagrada ve la luz en 1967. En ese mismo año recibe el Premio Biblioteca Breve por su novela Cambio de piel, donde se cumple cabalmente la frase del propio Fuentes: ¿el lenguaje es libertad o no es? Una de sus novelas más difíciles, Cumpleaños, es editada en 1969, mientras que sus ensayos, la nueva novela hispanoamericana, Casa de dos puertas y Tiempo mexicano, nos presentan a un Fuentes de abundante e incisiva producción, cada vez más dispuesto a este género que ejerce con frecuencia en diarios y revistas nacionales y extranjeros. Su lúcida faceta de dramaturgo queda registrada en las obras El tuerto es rey y Todos los gatos son pardos, mientras que su novela Tierra Nostra recibe el premio Rómulo Gallegos de Venezuela en 1975. Sus últimas obras, La cabeza de la hidra, Una familia lejana y los cuentos comprendidos en el volumen Agua quemada, reafirman en Fuentes al escritor internacional. El reconocimiento y el prestigio ganados por el autor a nivel mundial, las innumerables traducciones de sus obras y sus múltiples ensayos sitúan a Carlos Fuentes en un lugar de privilegio dentro de la literatura contemporánea y universal, lugar al que solo pocos escritores mexicanos han logrado llegar. Yo decidí ser escritor desde que tenía la edad de estos niños, más o menos. Un poco más joven, a los 7 años, empecé a escribir para mí. Yo creo que fue una decisión que tomé siendo hijo de diplomático, viviendo en Washington, sometido a la cultura norteamericana y a la lengua inglesa, pero al mismo tiempo sabiéndome mexicano y necesitado de expresarme en castellano. Y de esa tensión posiblemente salió mi vocación, aunque claro hay el código genético y de eso que sabemos. Y luego ya empecé a publicar en Chile, cuando tenía como 13 años publiqué mis primeros cuentos. Yo escribí La región es transparente cuando tenía 24 años, la publiqué en 1958, hace mucho tiempo, en el sentido de verosimilitud. La ciudad ha cambiado mucho, pero la novela nunca fue una novela realista, sabe usted. Es una novela inventada, es una
ciudad inventada, porque es la única manera de escribir sobre una ciudad, es inventarla, como nos lo prueban Balzac y Dostoyevsky y Dickens. Yo sé que la lengua es la primera instancia de comunicación social, que la lengua ya está socializada, otras cosas no lo están, quizá lo estén, ojalá lo estén, pero la lengua ya es un bien común a todos. Y entonces, practicar la escritura es una forma de afirmar la comunidad cultural y la comunidad de libertad que supone emplear la lengua para comunicarse y decir, la lengua no solo le pertenece a usted o a mí, nos pertenece a todos. No es propiedad de ningún partido, de ningún estado, de ninguna iglesia o de ningún individuo. Es un hecho colectivo, es un hecho social al cual un escritor le da expresión individual pasajeramente. En México hay cada vez más gente joven con ganas de leer. Es necesario que en efecto puedan leer, que se les ofrezca algo que esté a su alcance. Pero además hay algo que a mí me importa mucho, y es que con una iniciativa de este tipo no se rompe la comunidad que se ha creado en los últimos 20, 30 años entre lectores y escritores, que ha estado a punto de quebrarse también porque importar libros resulta caro, porque producir libros resulta caro, porque comprar libros resulta caro. Entonces, si el libro es accesible, podemos continuar ese diálogo entre escritores y lectores, que ha sido un hecho importante, yo creo, de la vida cultural y social de México y de la América Latina y del contacto de la América Latina con el mundo en los últimos 25 años. Bueno, yo soy muy disciplinado, quizá porque fui educado en las normas calvinistas, protestantes. Usted sabe que hay una ética de trabajo anglosajona que es tremenda, porque si uno no trabaja todos los días tempranito a las 8 de la mañana se va al infierno. Entonces yo me siento a trabajar a las 8, escribo de 8 a 1 más o menos, y luego leo 4 o 5 horas en la tarde y entonces siento que merezco el paraíso.